Bienvenidas y bienvenidos al magazine de Biosfera Televisión. Hoy vamos a arrancar hablando con el obispo auxiliar de Canarias, Cristóbal Denis, que se encuentra con nosotros. Él, la verdad, que viene bastantes veces a Lanzarote, pero a nuestra televisión es la primera vez que lo vamos a entrevistar. Cristóbal, bienvenido. Digo bien, a Lanzarote viene ya bastante con frecuencia, ¿no? Sí, venía anteriormente, pero con este servicio de ser obispo auxiliar de la diócesis vengo con más frecuencia. La verdad que es un sitio que siempre me encuentro pues muy a gusto y muy feliz. Así que gracias, Domingo, por la entrevista y un saludo a todos los conejeros y conejeras. Pues precisamente para esos conejeros y conejeras, porque claro, hablamos de un obispo auxiliar que no estábamos acostumbrados en Canarias. Tenemos nuestro obispo, de hecho el obispo tenemos a José Mazuelo, ¿no? A don José Mazuelo. ¿Qué hace un obispo auxiliar? Bien, hay dos cuestiones. Ser obispo es pertenecer a ser sucesor de los apóstoles, ¿no? Y que tienen distintos servicios, distintas funciones. En este caso yo soy también vicario general y tengo el servicio pues de hacer presente al obispo diocesano, a nuestra iglesia, en los distintos lugares que se requiera, ¿no? Y además pues unas tareas de tipo de acompañamiento administrativo, pastoral, de funcionamiento de nuestra iglesia en este territorio de nuestra diócesis, que es Lanzarote, Fuerteventura, La Graciosa y Gran Canaria. Que claro, que estamos en unas islas y yo creo claro que un obispo al final, porque usted está en Fuerteventura, en Lanzarote, ha ido a La Graciosa, realmente la labor para un obispo solo, siendo isla, es complicada. Cuando don José nos planteó, cuando recién llegado a la diócesis, que pensaba que a nuestra diócesis le haría falta un obispo auxiliar, todos nos quedamos sorprendidos, yo entre ellos. Si yo creo que voy a consultar para pedir un obispo, nosotros casi nos reíamos un poco, porque pensamos, esto no va a ser posible. Pero resulta que lo solicita y realmente pues fue posible. Después, mirando la historia de otras diócesis, el número de habitantes, la complejidad, pues tienen obispos auxiliares. Simplemente que en Canarias los obispos residenciales que han estado en los últimos tiempos, en los últimos años, porque es verdad que en Canarias solo ha habido un obispo auxiliar hace 200 años. Hace ya unos cuantos años. Hace ya unos cuantos años, que después fue el obispo que creó la diócesis de Tenerife, ¿no? De San Cristóbal de la Laguna. Nunca había existido. Entonces, más bien aquí es porque nos retrotraemos a la historia. Pero mirando hoy la historia de diócesis en el mundo, con bastantes menos habitantes que la nuestra y con menos complejidad, pues lo tienen, ¿no? La idea es fortalecer también la presencia de la iglesia, la animación pastoral, el servicio a las personas. Y en Lanzarote, ahora mismo, la iglesia, ¿cuál es la situación que usted se ha encontrado cuando ha venido aquí, se ha reunido con los distintos párrocos, con catequesis? ¿Cuál es la situación que usted palpa de la iglesia en Lanzarote? Estamos en una situación post-COVID de puesta en marcha de muchos servicios, porque a todos nos tocó retirarnos, ¿no? Y hacer muchas cuestiones incluso online. Es verdad que en la sociedad occidental está lo que se llama el fenómeno de la secularización, de que hay menos personas interesadas por la fe, aunque paradójicamente estamos teniendo también muchos casos de vueltas a la fe, incluso de personas preguntándose por la fe y pidiendo, por ejemplo, ser bautizadas con 30, 40 años, ¿no? Yo creo que estamos en unos tiempos en los que la pregunta por la trascendencia, por la espiritualidad sigue presente. Es cierto que hay personas que consideran que ya han visitado la experiencia que ofrece la Iglesia Católica y no les ha convencido, ¿no? Y están en búsqueda de otras cosas. Nosotros consideramos que la propuesta de vida cristiana sigue siendo una propuesta adulta, inteligente, para enfocar la propia vida y para desarrollar un concepto integral de la vida. Y estamos también pues, en una experiencia sinodal en todo el mundo, fortaleciendo la dimensión comunitaria de la Iglesia y la dimensión también fraterna, la dimensión cercana a las personas, y tenemos mucha ilusión de que esto nos ayude a una mayor revitalización de la Iglesia. Hablaba precisamente de la gente, los jóvenes, ¿no? Cada vez, claro, vivimos en un mundo globalizado, en un mundo en el que cada vez las relaciones personales también son cada vez más difíciles. ¿Qué cree ahora mismo que le hace falta a la gente joven para acercarse más a la iglesia?
o realmente se acercan demasiado, pero yo creo que no sé si ha ido ese alejamiento. Sí, la imagen que tenemos es que los jóvenes van menos a la iglesia que antes, ¿no? También le pasa a muchas personas adultas. Lo que nosotros tenemos que preocuparnos es de hacer una propuesta que sea para ellos atractiva e interesante para su vida. Es en lo que nosotros tenemos que volcarnos. El Papa Francisco hace unos años hizo un sínodo, una reflexión mundial, justamente sobre el papel de los jóvenes en la iglesia, incitándonos a que favoreciéramos su acogida y su participación en la vida de la iglesia. En ello estamos. Es verdad que estamos en un momento de la sociedad donde por distintas razones no se favorece tanto las actividades comunitarias de grupos. Por decir un ejemplo, hay una enorme disminución de las asociaciones de vecinos, de las asociaciones juveniles. Preferimos más unos contactos de tipo digital a través de las redes que unos trabajos más de presencia personal. Y eso también tiene su consecuencia en la vida pastoral de la iglesia, ¿no? Nosotros tenemos que, de todas maneras, tenemos como reto que los jóvenes sientan que la iglesia, que sobre todo tiene el tesoro del Evangelio, el tesoro de Jesús, es algo que pueda ser interesante para ellos. Y ciertamente estamos en un momento de muchas reflexiones de cómo saber tener los acentos y las pedagogías adecuadas. De hecho, ustedes no hace mucho, creo, una de las últimas reflexionaron también por el tema de la gente joven y los suicidios, ¿no? Ustedes dicen que los jóvenes desean vivir, pero que tienen que buscar esa vida que ellos están buscando y que a lo mejor no la encuentran, y precisamente hay tantos suicidios en los jóvenes que ustedes además se han preocupado mucho por esta situación. Bueno, estamos en un momento de la sociedad en el que sabemos que han crecido los suicidios, las personas adultas y también en personas jóvenes. Es algo que tenemos que preguntarnos como sociedad. En una sociedad de la tecnología, en una sociedad que en principio existen las mejores condiciones sociales y económicas que nunca antes se han dado en la historia y que sin embargo muchas personas se sienten sobrepasadas ante las responsabilidades de su vida. Entonces esto es un tema que tenemos que ayudarnos a pensar todos y también la Iglesia está dispuesta a contribuir, a llenar con toda la sociedad los vacíos, a dar respuestas, a acompañar a las personas que viven un momento de debilidad o de dificultad que le lleva a esos pensamientos y en ocasiones a esas acciones. También ustedes hace poco han hablado del tema de los menores no acompañados que están en Canarias, la situación, se han preocupado de que hay muchos jóvenes que terminan después de cuando son 18 años y se quedan en un vacío legal. Ustedes también se han preocupado precisamente que hay que hacer algo más, ¿no? Han hablado de corredores humanitarios. Explíquenos un poco cuál es lo que ustedes creen que hace falta. La gran preocupación que tenemos, porque somos, y tenemos que decir que somos afortunados, nosotros vivimos en una sociedad canaria que es muy solidaria, y es muy solidaria también con el mundo de la inmigración, pero no se nos debe ocultar, que no se debe favorecer que sobre todo los jóvenes menores inmigrantes estén en nuestras calles sin más y sobre todo en números importantes que puede llevar a sentimientos de miedo, de inseguridad y entonces sí a contribuir a un sentimiento de rechazo en la población. Nos habían llegado noticias ciertamente alarmantes de que por esta fecha pues habría un número de menores inmigrantes bastante amplio en las calles nuestras, ¿no? Y por eso al interno de la iglesia se favoreció unos corredores humanitarios al interno de órdenes religiosas, que nosotros ofrecíamos eso al interno de distintas comunidades religiosas en España. Sé que se han producido reuniones con la delegación del gobierno en línea de favorecer este proyecto de integración, ¿no? Y que ciertamente Canarias es una región solidaria, pero justamente si Canarias también está en España, pues ciertamente no debe haber como una doble frontera para esas personas que ya han llegado a nuestro país. Pero claro, la inmigración está produciendo el rechazo al otro, lo estamos viendo en muchísimas corrientes en España. No sé, desde el punto de vista de la Iglesia, ¿cómo están viendo todo este tipo de
de odio que se está alarmando en una parte de la sociedad hacia la otra persona. Sí. Bien, pues tendría que decirte que puede haber siempre alguna persona, alguien o algunos que hagan algún pronunciamiento. Sin embargo, en general en nuestra sociedad no existe ese sentimiento de xenofobia. Sí llega a aparecerse cuando hay elementos de miedo y de inseguridad. En ese sentido es importante que las instituciones públicas sean responsables de las decisiones que se toman, ¿vale? Pero afortunadamente Canarias no es una sociedad xenófoba. Esto no obsta para que haya personas que sí lo sean. Después de ese miedo al otro, claro, siempre tenemos que caer en la cuenta de que es ese miedo al otro porque es pobre, porque nosotros estamos deseando que vengan turistas y también son otros, con otras lenguas, con otras culturas, ¿no? Y seguro que viene gente bien intencionada y gente que nos viene con las mejores intenciones, ¿no? Bueno, eso sí queremos siempre alarmar, ¿no? El mensaje cristiano, pero no diría que es solo el mensaje cristiano, sino que creo que es un sentimiento que puede estar en muchísimas personas, es de acogida también y de solidaridad con las personas que menos posibilidades tienen, aquellas personas que son más vulnerables, ¿no? Aquellas personas que viven situaciones de exclusión, ¿no? Me parece que es algo de nobleza, de humanidad, y como sociedad pues debemos caracterizarnos, creo que es un signo de una sociedad de verdadero progreso que se hace cargo de aquellas personas que son más vulnerables. Entre otros los inmigrantes, pero también están las personas pobres de nuestra sociedad, de nuestra familia, las personas que tienen problemas con dependencias, ¿no? Personas ancianas, personas que están solas. Entonces es bueno que como sociedad tratemos de verla como una familia donde todos nos tratemos como hermanos y hermanas. Ya sé que esto no es fácil, pero este concepto de la sociedad entendida como una familia, en el fondo, nos hace más fuerte como pueblo. Y esto es algo que ojalá todos pues, pudiéramos contribuir. Mucha gente la iglesia la ve como ir a misa, ¿no? Pero la labor que se hace detrás de lo que es de esa fachada, la iglesia tiene Cáritas, tiene lo de los comedores. ¿Cuál es ese trabajo silencioso que está haciendo la iglesia y que a lo mejor la gente pues en el día a día no lo vemos? Bueno, pues la labor de la iglesia, porque es verdad que en ocasiones nos podemos perder en debates demasiado teóricos, ¿no? Realmente para saber lo que es la labor de la iglesia tenemos que ir a cualquier parroquia. Y cómo desde la parroquia se acompaña desde el nacimiento de una persona, esa alegría, incluso hay una celebración, la del sacramento del bautismo, a cuando ese bebé ya pasa a ser niño y está todo el acontecimiento de la preparación para la Eucaristía, que es una formación en valores para ese niño, esa niña, pero también para sus padres, de unos valores que le ayude a madurar como persona, a estar fuerte, a tener personalidad, a tener identidad. A otros momentos como pueden ser, que son claves en la vida de la persona, cuando se llega al matrimonio o al orden sacerdotal, la experiencia de la unción de los enfermos, de las personas que pasan por la enfermedad, a veces enfermedades pequeñas, a veces enfermedades muy comprometidas, incluso llegar a la muerte, pues tener todo ese acompañamiento de la iglesia llevando los sacramentos, pero que también es un acercamiento humano. Todo lo que sucede en el mundo de nuestros pueblos, pues en relación, por ejemplo, con el fallecimiento de las personas, la acogida, la solidaridad con la familia. Entonces se hace todo un trabajo precioso que después tiene otras puertas, ¿no? Tiene pues, efectivamente la puerta de la caridad. Un cristiano no se entiende sin la caridad. Hacernos cargo de esas personas más vulnerables, de escucha, de acogida, de apoyo, incluso con las ayudas que estén en nuestra mano, proporcionarles para que puedan llegar correctamente a fin de mes, o a veces con el agua, con la luz, con una beca de estudio. En este sentido hacemos una labor desde nuestra manera de entender la vida cristiana, desde ese vivir en el amor, de favorecer que esas personas tengan oportunidades de desarrollarse, ¿no? Y tantas otras cosas. Es importantísimo también la labor cultural
el patrimonio que tiene nuestra iglesia, que no es para enriquecernos, el patrimonio de nuestras iglesias de por sí nos da pérdidas, pero está insertado en la historia de nuestro pueblo. Entonces yo también hago un llamamiento a las instituciones públicas de todas nuestras islas a que conservar, cuidar y proteger el patrimonio religioso es cuidar el patrimonio de la historia de nuestro pueblo. Muchos de los edificios emblemáticos están ahí, ¿no? Y es bueno que también nuestra oferta turística pues también sepa diversificar y ofrecer lo mejor que tenemos. Y hemos de reconocer que no siempre tenemos los recursos necesarios para poder tener todas nuestras instalaciones adecuadamente, ¿no? Precisamente una de esas instalaciones, una iglesia que es una historia también de Lanzarote, es la iglesia de Guatiza, que por desgracia hace agua por todos lados, sí, cuando llueve. Sí. Creo que ya, no sé si ya se ha encargado el proyecto. ¿Cómo está esa obra? Sí, es una obra con las lluvias de hace un año y las últimas lluvias pues también ha habido unos destrozos importantes, ¿no? Ya se ha solicitado los permisos, el proyecto de obra, creo que está un aparejador con ella y está para encargar el proyecto ya de realización de la obra pues en los próximos meses. Claro, porque decía mucha gente, dice, es de la iglesia, que la arregle la iglesia, ¿no? Que si es de la iglesia, sí, que la arregle. Pero claro, lo que decía, no es solo una iglesia, ¿no? Al final, no es solo un bien patrimonial sí, propio. no, hay que entender eso por un lado, y segundo, es decir, siempre hay las esferas de las cosas, ¿no? La iglesia, por supuesto, que es algo de la iglesia y sobre todo nos corresponde a los cristianos, ¿no? Pero es que nosotros damos servicio a los ciudadanos de la isla y a los ciudadanos de la isla se les financia el deporte, se les financia la cultura, se les financia la música, ¿no? Entonces, la iglesia está al servicio de los ciudadanos para sus bautismos, para sus bodas, para sus entierros, para sus celebraciones cotidianas de la fe. Y esos son servicios para los ciudadanos, en este caso de Lanzarote. No es para otro, no es para una cosa muy privada, ¿no? Y ciertamente pues sigue siendo mayoritario los servicios que los ciudadanos de Lanzarote nos piden en las iglesias, ¿no? Entonces nosotros tenemos claro que es una responsabilidad nuestra, pero también estamos en este discurso de hacer ver a la sociedad y también a las instituciones que ofrecemos servicios a los ciudadanos de Lanzarote, ¿no? Y no es muy correcto decir eso que se lo pague la iglesia. Eso sería como decir a un club de fútbol, eso que se lo paguen los socios. Entonces, bueno, las cosas en las que hay en el fondo un bien importante, un bien común, pues siempre la sociedad ayuda desde ese principio de subsidiariedad, pues para que se responda a las necesidades de todos. Hablaba de sacramento. Yo no sé si en la iglesia ven con preocupación el tema de las bodas, si cada vez se casa menos gente por la iglesia. Yo no sé si esa tendencia se puede cambiar. Es decir, ¿qué se le puede decir a unos jóvenes que quieren casarse, que además del registro civil, que también se casen por la iglesia? Bueno, no sé si sabes que... o son impresiones mías. Sí, pero no sé si es porque quizás todo lo del COVID, esto frenó muchas celebraciones de boda, que efectivamente fue así, a nivel civil y a nivel religioso. Se nos está dando una experiencia curiosa de aumento de las celebraciones religiosas del sacramento del matrimonio. De todas maneras, en este tema yo sí pienso que, respetando la libertad de todo el mundo, deben ser personas, y los que accedan, los que son cristianos, tienen la invitación a realizarlo, pero que sea algo que lo sienten y lo viven y que quieren vivirlo integralmente, ¿no? Porque es algo que nos preocupa especialmente, y que entiendan que la celebración del sacramento, que está dentro de ese entorno de amor que ellos han descubierto y que lo quieren como un proyecto común para sus vidas en el futuro, ellos quieran recibir esa bendición del Señor, quieran recibir ese refuerzo divino para su amor. Es bueno que las personas tengan una actitud de ser conscientes de lo que quieren recibir, ¿no? y de vivir luego en esa dinámica. Bueno, la semana pasada, bueno, a principios de año, fallecía el Papa Emérito. No sé yo si usted en algún momento lo llegó a conocer, si lo visitó, no sé cómo se ha vivido desde Canarias el fallecimiento. Tuve la ocasión, un privilegio, estaba estudiando en Roma cuando murió el Papa San Juan Pablo II. Estaba de hecho en la plaza
cuando se dijo que había fallecido y tuve la ocasión de estar en su entierro y estaba también en Roma, pues cuando se hizo público el nombramiento de La fumata blanca. la Entonces. fumata blanca y en la misa del comienzo de pontificado. Y luego, pues lo he seguido también como cuando era Papa de la Iglesia Católica, ¿no? Ha pasado 10 años, ¿no? Después de que presentó su renuncia. Se le llama Papa Maestro, Papa Sabio, yo también lo llamaría Papa de la Sorpresa, porque algunos se pensaban su responsabilidad anterior era una responsabilidad de custodiar la integridad de la fe, de valorar todas las cosas buenas y también decir, bueno, pues igual por aquí estamos equivocados, esto no es tan correcto, y ese papel no es siempre del todo popular. Algunos pensaban que podía ser como un papa a la defensiva. Desde el principio se vio a un creyente, a un pastor con pensamiento propio, con personalidad propia, haciendo grado de su enorme erudición. Él es un pensador, dominaba 6 idiomas, pero esto no tendríamos que decirlo porque le gustaban los idiomas, sino porque era para acercarse mejor a las personas, para conocer mejor las publicaciones, para conocer la diversidad de los pensamientos, para hacer llegar ahí un pensamiento razonable de la fe cristiana. Es uno de los grandes pensadores que ha pensado la fe en el siglo XX y en el siglo XXI. En este sentido, pues yo creo que fue un papa que fue sorprendiendo a muchos y hubo una nota final, la de su renuncia, que nos dejó a todos con la boca abierta, ¿no? Porque algunos pensarían, este papa va a hacer lo que siempre se ha hecho. Pues fíjate que después de 7 siglos es el que dice, hasta aquí hemos llegado, porque mis fuerzas son las que son y ya no estoy para seguir en la barca siendo Pedro en la iglesia, ¿no? En Canarias sé que ha habido mucho agradecimiento, por eso hemos tenido una Eucaristía en Las Palmas de funeral. Hoy tenemos en Lanzarote, tenemos en Fuerteventura mañana, y hay un profundo sentimiento de agradecimiento al Papa Benedicto por todo lo que hizo y después también cómo ha sabido situarse en la iglesia en este tiempo de oración, de silencio, de discreción, de una manera exquisita, ¿no? No siempre quien deja responsabilidades o quien está en responsabilidades sabe renunciar y sabe ponerse a un lado sin hacer ruido. Bueno, seguiríamos hablando, porque de la fe yo creo que podríamos estar hablando todo horas y horas, pero bueno, lo vamos a dejar aquí. La próxima vez que venga a Lanzarote ya haremos también alguna otra entrevista con algunos otros proyectos, así que don Cristóbal, gracias por venir a Biosfera Televisión, que está también en su casa, así que encantado y nada, y ya estaremos en contacto en las próximas ocasiones. Muchas gracias por la invitación y quedo también al servicio de ustedes. Bueno, y nosotros ahora vamos a continuar. Hace Navidades se proyectaba precisamente en la iglesia de San Bartolomé y en el Teatro Municipal eso que se llama videomapping. Bueno, unas proyecciones de vídeo fueron, la verdad, que un espectáculo muy bonito. Así que vamos a verlo en su integridad para que lo disfruten. Y eso sí,
want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. Don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. Don't care about the presents underneath the Christmas tree. I need to hang my stocking upon the fireplace. Santa Claus will make me happy. So I miss that day. I just want to put my own more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is Bueno, pues hasta aquí ha llegado el magazine de hoy martes. Eso sí, vamos a estar unos días en Fitur, ya les traeremos un reportaje sobre lo que allí pase y el viernes volvemos a estar con ustedes para contarles nuevas historias.